Y ahora ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades. El lunes y el martes de la semana que viene, Bilbao acogerá el Congreso Euskal Hiria, que se viene celebrando ininterrumpidamente desde hace 14 años. Cerca de 300 especialistas en planificación territorial tomarán parte en el foro que este año va a marcar el inicio del proceso participativo para la revisión de las directrices de ordenación territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, las conocidas DOT, que están vigentes desde 1997. Y puesto que de participación se trata, en vísperas del Congreso, un grupo de jóvenes arquitectos y urbanistas ha decidido poner en común sus puntos de vista sobre el actual modelo urbano vasco en una jornada de reflexión que, aunque se organiza al margen del Congreso Euskal Hiria, puede constituir una aportación a sus trabajos. Será mañana jueves en la Facultad de Bellas Artes de Leioa. Allí se van a presentar dos ponencias y a continuación habrá un debate en torno a la ciudad contemporánea. Hemos invitado a charlar con nosotros a uno de los ponentes que nos va a presentar nuestro contacto en Euskal Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Quique, Félix, buenas. ¿Quién es el invitado, Juan? Pues es Andeka Larrea Larrondo, filósofo y antropólogo, autor o coautor y coordinador de libros como Bilbao y su doble y Euskal Hiria, reflexión sobre la ciudad y las ciudades vascas. En la actualidad, Andeka está dedicado a la docencia, es profesor de filosofía en un instituto en Bilbao y a la investigación urbana, y es por esta última dimensión por la que hoy vamos a hablar con él. A propósito de esta ponencia que has comentado antes, que inaugurará la jornada de mañana y que lleva por título en su caso Hegemonía y simulación, la ciudad vasca global. Como vais a ver hoy en los próximos minutos, pues Andeka tiene una mirada crítica y rigurosa, no exenta de severidad, sobre la actual confluencia del urbanismo, de la arquitectura y de la política al servicio de los desarrollos urbanísticos aquí y ahora. Bueno, pues para entrar en antecedentes, digamos que da la impresión de que los estudios DEI sobre la ciudad viven un buen momento, y nos preguntamos si ello se debe a que en la ciudad se concentran muchos de los problemas y también de los desafíos fundamentales de nuestra sociedad. Arratsaldeon, Andeka. Arratsaldeon, Guztioi, un saludo, un placer estar con vosotros. Hola, Andeka. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece a lo que te plantea Félix? Bueno, pues me parece bastante interesante, ¿no? Porque además de problemas, creo que también tendríamos o podríamos hablar de oportunidades, ¿no? Y yo creo que la ciudad representa el lugar propio en el que plantear las oportunidades y también, como no, los problemas de la convivencia entre diferentes, ¿no? Lo estamos viendo estos días y también estas últimas décadas estamos asistiendo a una serie de problemas de convivencia entre iguales y entre diferentes, ¿no? En los cuales yo creo que la ciudad, las calles, las instituciones y las personas que viven en esas ciudades tienen de alguna manera un momento o una oportunidad para esa convivencia, ¿no? Porque esa convivencia yo creo que es la cuestión política fundamental sobre la que debemos reflexionar y en la que se juegan de alguna manera muchas de las cosas que puedan ocurrir en el futuro, ¿no? Además de eso, la ciudad concentra algunos de los problemas, algunos de los retos que la crisis civilizatoria en la que vivimos puede resumir, ¿no? Cito, por ejemplo, el problema medioambiental, las crisis económicas que todos conocemos, ¿no? El aislamiento y el individualismo, ¿no? Hay que recordar, no en vano, que no hace mucho, en torno al año 2000, si no recuerdo mal, y cito de memoria, la población urbana del planeta superó por primera vez a la población rural. Es decir, que la mayor parte de los habitantes del planeta viven en este momento en entornos y en espacios urbanos. Por eso lo de señalar o de hacer hincapié en que la cuestión política fundamental o las cuestiones políticas fundamentales se juegan en las calles y en los lugares que componen las ciudades del mundo. Hace 3 años, Andeka, tuvimos en Euskal Ikaskuntza, organizó unas jornadas de antropología urbana y la ponencia magistral pues la dio el profesor Manuel Delgado, a quien ya conoces. Sí, por supuesto. Auténtica autoridad en este tema, quien por cierto te diré que nos recomendó muy vivamente tu libro Bilbao y su doble. Que me siento honrado al haber que avergonzado. Nada, vergüenza ninguna. Bueno, entonces, en la entrevista que hicimos en estos mismos micrófonos, Manuel Delgado nos llamó la atención sobre el hecho de que el urbanismo es o pretende ser una herramienta ideológica, es decir, él lo comparaba un poco como la campanilla de Pavlov, esto de que del perro de Pavlov, el famoso perro de Pavlov, eso es, sí. O sea, como una especie de mecanismo conductista, una forma de encuadrar, de someter el pensamiento. Esto suena muy orwelliano, ¿no? Suena bastante orwelliano y desde luego yo le agradezco en la distancia a Manolo Delgado el hecho de haber recomendado
un libro tan humilde como Bilbao y su doble, y desde luego tengo que referirme a él como un maestro, ¿no? Suena orwelliano en el planteamiento que hace Delgado, en el planteamiento que también hacemos nosotros o yo mismo, pero yo creo que si lo entendemos en el sentido del cómo hemos comprendido el poder de una manera clásica, ¿no? Como disciplina y sometimiento, sea un soberano, sea un gobierno, sea una serie de órdenes que vienen desde fuera, ¿no? Yo creo que aquí también cabría hacer una reflexión sobre cómo es el poder contemporáneo y cómo se puede encontrar con el urbanismo de una manera un poco más civilina, utilizando los mecanismos de la seducción, en algunas ocasiones los mecanismos de la seguridad y los mecanismos simbólicos. Es decir, aquí nos encontramos con un poder que desde luego es mucho más difuso, no es el poder clásico, no es la obediencia ciega a un líder, a un gobierno, a un soberano, pero es un poder difuso que de alguna manera impregna todas o gran parte de nuestras prácticas y modos de vida, y que tiene una influencia real en las prácticas y los modos de vida. En función de cómo se construya una ciudad, qué lugares me permitan a mí habitar en esa ciudad, cómo tenga que desplazarme a mi centro de trabajo en un medio de transporte público o si me veo obligado a utilizar un transporte privado, eso tiene una influencia en mi modo de vida que es bastante evidente, ¿no? Entonces, el urbanismo contemporáneo, en este sentido, entendido como ese poder que nos disciplina y nos seduce al mismo tiempo, así yo como entiendo a Delgado, ¿no? Pero es cierto que hay que señalar también que tiene una responsabilidad evidente. Hablamos del urbanismo en general, ¿no? Todas las escuelas dentro del urbanismo plantearían lo mismo, estarían de acuerdo con esta afirmación, pero sí es verdad que hay una responsabilidad evidente en esa consolidación de lo que otro teórico de la ciudad llamó la ciudad dual, ¿no? Es decir, en la constitución de las desigualdades sociales, o al menos en el hecho de que el urbanismo contemporáneo no ha sabido hacer frente del todo a la existencia de esas desigualdades sociales con las cuales nos encontramos en las ciudades en las que nosotros vivimos. Uh-huh. Oye, Andeca, me llama mucho la atención, o me ha llamado mucho la atención, que tú pones como paradigma del nuevo urbanismo esas maquetas y esas reconstrucciones virtuales que proyectan un mundo ideal, pero no real, de cómo serán los espacios futuros. Explícanos un poco esto. Sí, bueno, siempre he sentido una cierta predilección porque en las maquetas, de alguna manera, lo que aparece es el proyecto previo, ¿no? Una zona de la ciudad va a ser reformada, cambiada, suponemos que siempre con la intención de mejorarla, pero la maqueta de alguna manera, y esto también lo tomo del profesor Delgado, lo tengo que decir, encarna cierto ideal que el urbanismo, las teorías arquitecturas contemporáneas tienen acerca de la ciudad, ¿no? Es decir, que en esas maquetas podemos encontrar, si somos capaces de leerlas, ¿no? Los supuestos ideológicos que el urbanismo no acaba de enunciar del todo. Es decir, en las maquetas por lo general además no aparecen personas, no aparece el hecho de que la ciudad en gran medida es diseñada para el consumo, es diseñada al menos en sus centros más espectacularizados con una arquitectura de firma para unas clases medias que pueden vivir y disfrutar del ocio consumista en esa ciudad, y desde luego habría que quitar la cuestión de género, ¿no? En general las ciudades y el centro de las ciudades están diseñadas para los hombres y no para las mujeres, no para los ancianos, no quizá para los excluidos y para los niños, ¿no? Yo creo que en esas maquetas vemos el intento de convertir esa cierta utopía urbanística que en determinados proyectos, no diremos que en todos, pero sí en determinados proyectos puede estar de alguna manera en el subtexto, aunque no expresada con claridad, sí podríamos ver que esos ideales subsisten en esa maqueta. Y el urbanismo sería un intento de encarnar los ideales que aparecen no enunciados en la maqueta, encarnarlos en la realidad una vez que el proyecto se ha ejecutado. Me parece muy interesante, pero nunca se me hubiera pasado por la cabeza que podría haber una semiótica de las maquetas, la verdad. Pues a verla la hay. Sí, está muy bien. Sí, es muy curioso. Sí. Oye, bueno, no me negarás de todos modos que en nuestras ciudades los últimos 20-30 años pues han hecho transformaciones que han entrañado mejoras, desde luego, y ahí está el ejemplo de Bilbao. Claro, también es incuestionable que las ciudades cada vez se parecen más entre sí, ¿no? Uno va a una capital de Europa u otra y tiene las mismas tiendas, están despersonalizadas, los barrios tradicionales van poco a poco desapareciendo, con todo lo que tienen de memoria sentimental, los centros históricos pues ahora son grandes áreas de servicio y turismo. Entonces, te pregunto, Andeca, conforme a la lógica económica de nuestros tiempos, ¿esto es algo a que tenemos que resignarnos? ¿Es un mal necesario para el altar del progreso? Pregunta bastante complicada. Bueno, es evidente que las ciudades se transforman desde que las ciudades existen.
allá por el Neolítico, cuando aparecen las primeras ciudades, forma parte de la dinámica de las ciudades el transformarse a sí mismas de forma permanente, pero porque las ciudades no son un ente abstracto, sino que las ciudades se insertan en una estructura, permitidme que utilice un término marxista, ¿no? En una estructura o una infraestructura económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Es decir, forman parte del conglomerado social al que pertenecen, ¿no? Hablas de resignación, que a mí no es una palabra que me guste mucho. Yo lo que sí señalaría es un síntoma en la vida contemporánea de las ciudades, al menos los que ya conozco en Euskal Herria o en Occidente, por generalizar un poco. Yo hablaría más de una despolitización, de una pérdida de interés en torno a eso que Lefebvre llamó la cuestión urbana, ¿no? De alguna manera nos hemos acostumbrado a que otros, los expertos, gestionen las ciudades, gestionen la planificación urbana, diseñen las ciudades en que nosotros vamos a vivir, y hemos cedido ese ámbito de lo político que como ciudadanos y vecinos nos corresponde, y al mismo tiempo, y esto es un síntoma que también han destacado otros sociólogos conocidos importantes, nos hemos replegado un poco hacia la interioridad, tanto hacia la vivienda, hacia el espacio privado, como hacia el individualismo, ¿no? Y aquí hay un síntoma que no solo tiene una influencia directa en la ciudad, sino en otros ámbitos de nuestra vida en común, ¿no? Y también has hablado del progreso. A mí el progreso como idea ilustrada o como lema ilustrado creo que me parece un poco hueco, un poco vacío, ¿no? Siempre actúa en las planificaciones urbanas como una especie de MacGuffin, es algo que se cita, claro, ¿quién no quiere el progreso? Pero si no nos ponemos a discutir sobre qué significa el progreso, estamos hablando de un progreso financiero, estamos hablando de un progreso económico, ¿para quién? Para todos, para unas élites. Hablamos de un progreso moral. ¿Por qué no plantearnos una cuestión que es muy antigua, ¿no? Que es la felicidad de los vecinos que viven en una ciudad? Si hablamos de ese progreso, yo estaría de acuerdo contigo en que sería un objetivo interesante, ¿no? Pero si el progreso actúa como un lema, como un leitmotiv, en el que intentar vincular las voluntades de esos ciudadanos que de alguna manera han cedido ese terreno de la participación en todo aquello que se refiere a la ciudad, tendría bastantes dudas. Bueno, en cualquier caso, la ciudad sigue creciendo, a veces incontroladamente, y en los últimos tiempos parece que de manera singular frente a las grandes arquitecturas que por su función simbólica se pueden comparar con las iglesias y catedrales del pasado. Tú hablas, por ejemplo, de arquitectos demiurgos, lo cual tampoco anda muy lejos de ese sentido cuasi sagrado de esos edificios, enormes y significativos, ¿no? Es evidente, Félix, que aquí hay, y el propio Manuel Delgado lo ha destacado en más de una ocasión, no hay que olvidar que él es antropólogo de las religiones, ¿no? Y cuando habla de la ciudad siempre tiene muy presente el marco religioso. Sí, yo creo que estos grandes edificios, estas arquitecturas del espectáculo y sobre todo esa visión demiúrgica de la que hemos hablado en nuestros textos, que algunos urbanistas tienen a la hora de diseñar y planificar ya no solo un espacio, unas calles, un barrio y una ciudad, sino de planificar todo el territorio, ¿no? Aquí hablamos de la Euskal Herria, al principio lo comentabais, hablamos de una región urbana que se pretende que sea la ciudad vasca global, esa ecumene que lo reuniría a todas desde luego a las capitales vascas y a las pequeñas ciudades que conforman, en este caso, la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Y las grandes arquitecturas, yo creo que sí tienen un significado sacro, no desde luego entendido en el sentido tradicional, pero de alguna manera a la hora de entender los relatos, los mapas mentales que cada uno de los vecinos de las ciudades y de los pueblos se hace sobre su propia ciudad y sobre las ciudades que a veces y en ocasiones solo ve a través de la televisión, la radio, es decir, los medios de comunicación, esas arquitecturas simbólicas tienen un poder pregnante, permitidme que utilice una palabra de la antropología de las religiones, que les vinculan con ese relato y con ese aspecto mágico que algunas partes de nuestras ciudades empiezan a adquirir gracias a esta arquitectura que nosotros hemos llamado del espectáculo. Uh-huh. Oye, Andeca, y por ir resumiendo, yo creo, por lo que he leído tus textos y en tus libros, que lo que tú nos transmites es que no seremos capaces de crear biotopos urbanos realmente humanos si no entendemos antes que la ciudad está hecha pues de fluidez, de tensión, de razón, de pasión. Eso que el propio Manuel Delgado decía que, bueno, pues una ciudad al fin y al cabo ¿de qué se conforma? Pues de dos cosas básicas. Decía, el amor por la vida y la manía de desobedecer. Así es, Juan, es que yo creo que Manuel Delgado ha entendido la ciudad de una manera privilegiada y nos ha enseñado
a todos los demás a entenderla de la misma manera, ¿no? El urbanismo muchas veces trata de hacer inteligible o comprensible y de normalizar todo el espacio de la ciudad así concebido, ¿no? Y la ciudad es el lugar de lo imprevisible, es el lugar del conflicto y es el lugar de la tensión. A veces falta un poco la perspectiva micro, es decir, entender cómo son las calles y los lugares de la ciudad y cómo son cada uno de los vecinos de cada una de las ciudades, porque aquí también las idiosincrasias locales son muy importantes, ¿no? Cuando se planifica desde el espacio, cuando se hace planificación urbana regional y además a medio largo plazo, cuando se habla de 20, quizá 30 años de aquí en adelante, pues muchas veces se olvida que en el territorio, en eso que se llama el territorio, y que nosotros, o que yo prefiero llamar calles y lugares de las ciudades, conviven muchos modos de vida y muchas prácticas y que no podemos negar que el conflicto forma parte de la identidad de las ciudades y que ha formado parte, yo creo que por fortuna, de toda la historia de las ciudades y que en esos conflictos a veces nos encontramos, a veces nos desencontramos, pero que no podríamos de alguna manera reivindicar nuestra condición política sin hincar el diente en esos conflictos, ¿no? Y a veces el urbanismo o la planificación contemporánea creo que peca de cierto olvido al respecto de estas realidades que sería importante subrayar y tener en cuenta cuando se planifica a medio y a largo plazo. Bueno, pues este es un pequeño avance de la conferencia que Andeca Larrea Larrondo va a ofrecer mañana mismo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco en Leioa. Será, como decimos, mañana a partir de las 11 de la mañana con entrada libre. Cualquiera puede acceder. Y el título es Reflexiones sobre la ciudad contemporánea, del espacio público urbano a la planificación estratégica postmoderna. Andeca, muchísimas gracias por pasarte por Islandia. Muchas gracias a los tres y un saludo. Hasta la próxima. Bueno, Juan, te esperamos dentro de 2 semanas. Hasta la quincena. Venga, hasta la quincena. Hasta la quincena, qué bueno. Muy bien, Juan Aguirre. Agur. Agur, agur.